Un saludo, jóvenes. Yo soy la profesora Marta Gabriel Ochoa Guzmán y los acompañaré en esta materia llamada Biología, que corresponde al tercer semestre, con el tema Bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos, la continuidad. ¡Iniciamos! En esta ocasión miraremos el agua y sus propiedades. Como es bien sabido, en nuestro cuerpo y en otros organismos, el intervalo de agua corresponde al 70-75%. También podemos saber que lo que corresponde a la Tierra, también 3/4 partes son agua, que corresponde a la hidrosfera. Sabemos que la fórmula química es H2O. Del agua de nuestro planeta, el 97% es salada, mientras que solamente el 3% es dulce. De esta agua dulce, solamente un 0.01% es correspondiente a el agua de ríos y lagos, mientras que la mayoría se encuentra en los glaciares. Las propiedades del agua son cohesión, fuerza de atracción entre las moléculas, que la vuelve un líquido incompresible, dándole volumen y turgencia a las células. Esto quiere decir que la conexión que posee el hidrógeno y el oxígeno y su fuerza de atracción para con otras moléculas a través de los puentes de hidrógenos hace posible que ésta mantenga cierta atracción. Tensión superficial. Los puentes de hidrógeno hacen que se forme una capa donde algunos organismos se pueden desplazar y sostener sobre ella, debido a que a la fuerza de atracción entre los mismos enlaces, como ya se había señalado. Además que si estos se rompen, van a formarse de manera inmediata. Adhesión. Propiedad de pegarse a las paredes de un cuerpo, lo que da lugar a la capilaridad, es decir, que el agua suba de manera espontánea como en las plantas. Esto lo vemos con la sudoración, como al momento de excretar nosotros líquido, esta permanece pegada a nuestro cuerpo y tarda en deslizarse, lo mismo que con la lluvia en las hojas de los árboles. Calor específico. Permite que los seres vivos se mantengan estables en su temperatura, a pesar de todo el calor que se produce en el interior debido a los procesos químicos. Esto tiene que ver con la regulación del propio organismo. Densidad es la relación de masa y volumen que existe del agua. Sabemos que dependiendo de la cantidad de sal, esta se va a volver más densa o no. Punto de evaporación. Cuando una molécula de agua alcance su punto de vaporización, ya absorbió una gran cantidad de calor de sus alrededores. Al alcanzar los 100 grados centígrados, esta se va a evaporar, posteriormente se condensará, se precipitará y esto cumplirá el ciclo del agua. Podemos ver que muchas de las propiedades del agua se debe a sus puentes de hidrógeno que observamos en esta pequeña imagen, así como también que el agua posee enlaces covalentes polares para poder relacionarse entre sí. Es una molécula muy importante, ya que va a permitir muchas de las funciones del ser humano, y el que la tengamos en cantidades adecuadas va a permitir a su vez que logremos mantener la homeostasis. Carbohidratos y sus propiedades. Los carbohidratos están compuestos principalmente por el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. La diferencia va a ser que al momento de relacionarse van a tener un enlace carbonilo. El nombre coloquial con el que se conocen a los carbohidratos son hidratos de carbono o azúcar. Que hay diferentes tipos de azúcares que vamos a encontrar dependiendo de la complejidad de la molécula. En el caso de los más sencillos se llaman monosacáridos. Mono es uno. No se pueden subdividir con agua o hidrolizar. Son de aspecto cristalino, solubles en agua, tienen un sabor dulce y un color blanco. Aquí vemos una pequeña molécula de lo que es la glucosa, que es el principal monosacárido y es el que utiliza nuestro cerebro como fuente de energía para hacer trabajar a nuestras neuronas a toda velocidad. Por eso la glucosa es el más relevante. Sabemos que incluso las plantas van a producir por medio de la fotosíntesis su propio alimento, que también es glucosa. La fructosa, que se va a encontrar en las plantas, en las frutas, en las verduras, como su nombre lo indica, y también es un monosacárido. Y por último, la galactosa, que se va a encontrar principalmente en la leche. Otros monosacáridos también presentes son la ribosa y la desoxirribosa, los cuales van a componer parte importante de lo que es el ADN y el ARN. O sea que uno de los componentes del ADN son azúcares o carbohidratos. Posteriormente tenemos los oligosacáridos, que como el nombre lo indica, oligo es pocos. Son cadenas cortas de 2 a 10 monómeros, cristalinos, solubles en agua y dulces. En la nomenclatura van a tener terminación osa. Se van a formar de la unión de 2 o más monosacáridos, como vemos el ejemplo de glucosa más fructosa, que va a formar la sacarosa, o la glucosa más la galactosa, que va a formar lactosa, o por último la maltosa. Aquí observamos, de hecho, la molécula de sacarosa, como es un tanto más compleja que la anterior. Y por último tenemos los polisacáridos, que ya son cadenas muy largas de 11 a 10.000 monosacáridos incluyéndose, pueden ser lineales o ramificadas y generalmente son
la fuente de reserva energética en los organismos. El ejemplo principal es el glucógeno. Si vemos, esta palabra es muy similar a glucosa. El glucógeno es un polisacárido que se almacena en el hígado y al momento que nosotros no tenemos energía de forma directa o simple, este se va a transformar para obtener nuevamente glucosa. Es un proceso catabólico, como ya hemos visto antes en las características de los seres vivos. El almidón, que se va a encontrar principalmente en los alimentos, y la celulosa, que se va a encontrar como estructura en la mayoría de las células. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, forman parte de estructuras celulares como la membrana celular, que ya habíamos dicho en el caso de la celulosa, son de gran importancia en la célula como parte de los ácidos nucleicos. Habíamos dicho que el ADN y el ARN se encuentran compuestos de ribosa y desoxirribosa. Proporcionan energía más rápido que las grasas y proteínas, porque recordemos, los azúcares son la fuente más inmediata de energía, principalmente lo que es la glucosa. Estos activan el metabolismo celular. Forman estructuras de soporte y resistencia mecánica tanto en célula como organismos multicelulares. Están presentes en cartílago, hueso, tendones, donde cumplen funciones de protección al impedir la deshidratación de las superficies que se encuentran, porque como ya mencionamos como antecedente, van a recubrir la mayoría de las estructuras. Los carbohidratos son parte muy importante de la dieta, llegando a ocupar hasta el 60% de ella para que sea equilibrada. Pero en pacientes que ya se cronifican hacia diabetes, caracteriza por un aumento en la cantidad de azúcares en sangre, estos se van a ver disminuidos en su dieta. Por el contrario, si tenemos algún problema en cuanto a la disminución de estos, podemos sufrir mareos, cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa, que son datos para identificar una baja de azúcar o hipoglucemia. Hemos terminado, jóvenes. Cuídense y permanezcan en su casa.